representado por el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos. El día de hoy, 10 de agosto del 2019, siendo las 8:30, se continúa con la audiencia disciplinaria bajo el radicado de hecho 2019-40, dejando constancia que le damos aplicación al artículo 98 de la Ley 734 del 2002. La presente audiencia se hace utilizando los medios tecnológicos concretamente para el caso. En este caso, Sky Empresarial de la Policía Nacional, entrelazado a través de esta herramienta tecnológica, a través del usuario decho.codin@policia.gov.co, donde se encuentra la competente disciplinaria, señorita Teniente Mayra Alejandra Cuesta Domínguez, el patrullero Marín Alonso Ibargüen Ledesma, secretario para esta audiencia. De igual manera, el usuario de q.policia.gov.co, donde se encuentra el señor abogado Daniel Giovanni Neira Ríos. Aquí también se deja constancia de la comparecencia del señor patrullero. Certifica la comparecencia la señora Suite Roja Gómez Duarte, secretaria Codin de Q, quien controla la diligencia. Colorado a lo anterior, se declara instalada la audiencia pública y de conformidad con las pretensiones incoadas por la defensa, esta competente procede a responder lo siguiente. A la recusación. Una vez realizado el análisis de la recusación planteada por la defensa, no se acepta por parte de la suscrita como jefe Codin. De hecho, el planteamiento, el argumento, pues respecto a que hay un interés directo del despacho para sancionar al hoy investigado, no es cierto, pues la suscrita como jefe de la Oficina de Control Disciplinario del Departamento de Policía Chocó cumple con sus funciones de investigar y llevar a cabo un proceso con el cual se determina o no una responsabilidad disciplinaria, pues hasta ahora solo estamos en la etapa de juicio, no siendo el interés de la suscrita sancionar, como lo dice la defensa, para llenar estadísticas. Si bien es cierto, el artículo 84 de la Ley 734 del 2002 establece como causal de recusación en su numeral número 1 tener interés directo en la actuación disciplinaria o tenerlo compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, también lo es que esto se debe probar y fue lo que no hizo el defensor, pues solo hizo manifestaciones o alarde de la existencia del supuesto interés de parte del despacho, el cual no existe, ni de manera directa con el policial investigado ni con sus parientes para que se pueda decir que hay un interés directo para sancionarlo. Respecto a que también recusa por la existencia de supuesta emisión de opiniones del proceso fuera de la actuación, es dable manifestarle a la defensa que por parte de que esto no es cierto, esta no es una causal establecida en el artículo 84 de la Ley 734 del 2002. Dicho lo anterior, se le reitera a la defensa que no se acepta la recusación solicitada, por lo tanto, se continúa la presente audiencia conforme a lo establecido en la Ley 734 del 2002. Ahora bien, es necesario mencionar cada una de las causales de recusación de la acción disciplinaria. Procedo en este instante a recordarle a la defensa. Doctor, es necesario leer una a una a ver si sus argumentos encajan en alguna de estas causales. Sí, usted me está dando a conocer la decisión y si usted está invocando todas las causales, lo prudente sería que le dé lectura entonces. Yo solo le invoqué dos, pero... Sí, procedo, doctor, entonces a leerle una a una de las causales para que las tenga presentes. En su artículo 84, primero, tener interés directo en la actuación disciplinaria o tenerlo su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de su consanguinidad. Esa es una. La segunda es haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o sea, cónyuge o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad.
Tercero, ser cónyuge o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los procesales. Cuarto, haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación. Quinto, tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales. Sexto, ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en sociedad colectiva de responsabilidad limitada, en comandita simple o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Séptimo, ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente. Octavo, estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación o formulado cargos. Noveno, ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, salvo cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente. Décimo, haber dejado vencer sin actuar los términos que la ley señala, a menos que la demora sea habiendo leído estas causales y determinado por el despacho que ninguna encaja a los hechos, al proceso que estamos en este caso, seguimos con respecto a la nulidad. Igualmente, es una petición de expediente para resolver la nulidad solicitada por la defensa, en la cual una vez realizada no se encontró viable la declaratoria de la misma, pues los argumentos expuestos por la defensa no alcanza a afectar de manera grave la actuación disciplinaria que se lleva a cabo, más aún cuando los argumentos hacen referencia al aspecto sustantivo del debate, la violación al debido proceso. Por supuestamente adelantar una investigación preliminar de una manera ágil y que a criterio de la operadora disciplinaria, por la declaración de los dos declarantes, ya se habían dado los requisitos sustanciales para citar audiencia al policial que el doctor Neira Ríos representa. Ahora bien, y siendo esta audiencia el núcleo de la imputación, es necesario que la discrepancia que pueda tener la defensa con respecto a la imputación sea un argumento para que se declare la nulidad de la actuación, pues este debate jurídico no se constituye una irregularidad que afecte el debido proceso, sino que por el contrario, es la etapa procesal en donde las partes deben someterse al debate probatorio, que a la larga es donde se determina si existe o no una responsabilidad disciplinaria del policial, que hoy se investiga y que usted representa. Eso debe ser sujeto a ser resuelto en la oportunidad que corresponde, como resultado de las pruebas. Para este despacho, es inadmisible que la defensa manifieste que el despacho confundió celeridad con arbitrariedad por adelantar una indagación preliminar en tan poco tiempo, por lo que es momento de recordarle que esta se llevó a cabo conforme al artículo 150 de la Ley 734 del 2002, y que fue cuando se perfeccionó esta con la notificación, la existencia de documentos y cuando se escuchó en testimonio a los policiales, informantes y testigos, que la suscrita consideró que ya estaban dados los requisitos sustanciales para citar audiencia, conforme al inciso del artículo 175 de la Ley 734 del 2002. En todo caso, cualquiera que fuera el sujeto disciplinario, y al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación, que se hubieran dado los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos de citar audiencia,
que no eran otros que los establecidos en el artículo 162 de la Ley 734 del 2002, cuando dice: el funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no puede recurso alguno. Dicho lo anterior, cabe recordar que es para procesar audiencia la que debe usted como defensor tratar de desvirtuar la imputación, no con la solicitud de nulidades sin la existencia de alguna causal, sino con argumentos jurídicos razonables, que es lo que también hizo en la audiencia pasada. Pero que no es en esta ocasión entrar a decidir si son o no argumentos que desvirtúan o no la imputación, pues para ello existe la etapa procesal correspondiente. De otro lado, se le recomienda a la defensa que debe leer bien y conocer el expediente. Se le recomienda a la defensa que debe leer bien y conocer el expediente. Se le recomienda a la defensa que debe leer bien y conocer el expediente. Se le recomienda a la defensa que debe leer bien y conocer el expediente. Y aparte de ello, tener claro qué es una notificación y una comunicación. Es decir, cuando se hace una notificación y cuándo una comunicación. Pues para este despacho deja claro con sus manifestaciones que no tiene conocimiento en lo que es una comunicación de práctica de pruebas y una notificación de citación a audiencia verbal. Por lo tanto, este despacho le hace saber que la apertura de la indagación preliminar fue notificada el lunes 5 de agosto del 2019, día en que se le comunicó la práctica de la prueba testimonial al investigado, eso sí, haciéndole saber los derechos que le asisten como investigado de conformidad con el artículo 92 de la Ley 734 del 2002. Esto es derecho a la defensa al debido proceso y al principio de contradicción, en donde el investigado participó de la diligencia de práctica testimonial y no de audiencia verbal como lo narra el apoderado, y ejerció el derecho a la defensa tal y como se evidencia en el plenario. No manifestó nada el investigado sobre la imperiosa necesidad de estar asistido de un abogado, sea de oficio o sea de confianza, lo que quiere decir que el señor patrullero se le garantizó en ese momento, al igual que en las siguientes actuaciones, sus derechos. Ahora bien, y respecto a lo manifestado, también por la defensa respecto de documentos que no existen en el expediente y que por eso también debe declararse la nulidad de actuación disciplinaria. Esta instancia aclara que los anexos en que el despacho se pronuncia hace referencia a las respectivas anotaciones del libro de la minuta de guardia de la estación de policía de Certel y de hecho, las cuales fueron allegadas con el informe de novedad, por lo que el despacho observa argumentos infundados de parte del defensor y le aclara que en el auto de citación a audiencia, la página 6, en el análisis de las pruebas que se fundamenta el cargo formulado, se encuentra plasmado claramente, entre paréntesis, lo contenido en el folio 16 y que hace alusión a la situación administrativa del investigado, que si bien es cierto, el oficio remitido por el área de talento humano el día 07/08 del 2019, se observa un error de forma en el número de país, toda vez que al momento de dar respuesta al oficio de radicado P de hecho 2019-90 se insertó por error el radicado P de hecho 2019-44, aclarando a la defensa que dicho documento contiene el grado, nombre, apellido y número de cédula del investigado, a quien encomenda. Pues no se puede pedir ni decretar una nulidad por un error de forma que no afecta en absoluto el debido proceso. Respecto a la absolución, respecto a la solución de a la solicitud de la defensa relacionada con la absolución de su prohijado, es necesario hacerle saber al abogado defensor y al investigado que estamos en una etapa procesal en la cual se está haciendo un debate jurídico entre las partes, es decir, entre el despacho... Escúchame que la interrumpa, le escuché el anuncio frente a la petición de absolución y ahí se fue el audio.
Respecto a la absolución. Sí, ahí quedé. Sí, ahí quedé. Bueno, respecto a las actitudes de la defensa relacionada con la absolución de su prohijado, es necesario hacerle saber al abogado defensor y al investigado que estamos en una etapa procesal en la cual se está haciendo un debate jurídico entre las partes, es decir, entre el despacho que de la presunta incursión de una falta disciplinaria con base en unas pruebas existentes en el plenario y el investigado y su defensor tratando de situar la imputación realizada con sus argumentos y solicitudes. Por lo anteriormente dicho, considera este despacho que aún no se tiene elementos de juicio que nos puedan dar certeza que se requiere para tomar decisiones en esta actuación, decisiones que deben tomarse con la certeza debida, sea para absolver o para sancionar. Por lo tanto, se continuará con la presente audiencia con el fin de que cuando sea el momento procesal correspondiente se tomará la decisión que en derecho corresponde. Respecto a la petición de pruebas. De la petición de pruebas, donde solicita que el despacho coadyuve a rogar la petición de información que instauró la defensa al término que se oficia al Ministerio de Protección Social para que emita copia auténtica de los actos administrativos tipo resolución a los que se ha referido para demostrar cuál es la importancia de utilizar un servicio de una barbería legal. Considera este despacho que esta prueba no cumple con los requisitos de contexto y pertinencia que establece el artículo 132 de la Ley 734 del 2002. Esto se niega, pues con esta información no se puede probar la existencia del hecho objeto de investigación, ni mucho menos la existencia de la comisión o no de la falta disciplinaria que le fue brindada al señor Patrullero. Pues el objeto de debate en esta actuación es el presunto incumplimiento a unas órdenes y no si la barbería o similares estaban o no ajustadas a la salubridad exigida por el Ministerio. Igualmente se le recuerda que si bien la carga de la prueba es del Estado, usted también como defensor tiene una carga en este aspecto, carga que debe ser con relación a las pruebas que sean conducentes, pertinentes y útiles al objeto de investigación o debate, y no de situaciones que nada nos puede demostrar si existió o no la comisión de la presunta falta disciplinaria que le fue indicada al patrullero. Ahora bien, si del caso que esta prueba es para determinar que el incumplimiento de la orden se dio por la falta de un lugar acorde para que pudiera peluquearse, ¿por qué el investigado no ha manifestado bajo ninguna circunstancia ni por ningún medio escrito, verbal, por PCI, correo electrónico, etcétera, la situación y que cumpliría la orden posteriormente? Respecto a la situación de escuchar en testimonio al señor comandante del distrito, al cual pertenece la estación de policía Certegui, ese despacho también considera que esta no conduce y no es pertinente, no es conducente ni es pertinente para establecer si se dio o no el comportamiento que hoy se le reprocha con una imputación al señor patrullero investigado, que es la de presuntamente incumplir órdenes, pues aquí no se está debatiendo si el señor oficial comandante de distrito llevó a cabo o no alguna actividad relacionada con el ejercicio del mando como superior en la línea del mando del distrito. Pero respecto a que se escuche en diligencia de ampliación de testimonio al señor intendente Luis Eduardo Velázquez Mármol como informante dentro de la novedad y que hoy es objeto de investigación, este despacho considera que es útil, pertinente y conducente respecto del objeto de debate en esta actuación disciplinaria. Aparte de que si se le garantizaría el derecho a la defensa en contradicción al investigado, pues con esta diligencia se tendría más elementos de juicio para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos objeto de esta investigación. Respecto de los recursos, doctor, resuelto todo lo anterior, es dable manifestarle al señor defensor
Que contra la negativa de aceptar la recusación no procede recurso alguno. Respecto a la negativa de declarar la nulidad solicitada, le procede recurso de reposición, el cual deberá interponer y sustentar en la presente audiencia conforme lo establecido en la ley. Y respecto a la negativa de pruebas, le procede el recurso de reposición, que también deberá interponer y sustentar en esta misma audiencia, y el de apelación, que deberá interponer en esta audiencia, pero lo podrá sustentar una vez se profiera el fallo de primera instancia. Le otorgamos la palabra. Bueno, ¿de una vez? Un momentico. Un segundo. Listo, doctor. Bueno, me permito manifestarle a la señorita juez disciplinaria, en primer término, mi molestia por la manera irrespetuosa en la que resuelve las peticiones del suscrito profesional del derecho. No le admito ni en este ni en ningún otro escenario que me mande a aprender a leer. Me parece que su postura es irrespetuosa y demuestra de entrada la falta de profesionalismo de la Oficina de Control Disciplinario. Lo segundo es que no se puede resolver una solicitud de nulidad acudiendo a las mentiras y a decirle al defensor que lea bien el expediente, porque quien debe leer bien el expediente es quien tomó la decisión que se acaba de proferir. No puede engañarse a los sujetos procesales diciendo que la documentación que echa de menos el procesado y que generó la solicitud de nulidad y que hacía referencia a lo que tiene que ver con el folio 16, en donde aparece el oficio número S-2019-027-827, de hecho, del 7 de agosto del 2019, sea un documento que hiciera referencia al aporte de unas anotaciones de los libros policiales y que se acuda a decir que esos documentos a los que se hace referencia por parte del despacho de las anotaciones, pues corresponden a unos documentos que ingresaron al expediente a través del oficio que dio conocimiento de la novedad, porque efectivamente si revisamos lo que sería ni siquiera el folio 1, sino lo que es en realidad el folio 2, esto es el oficio del intendente Luis Eduardo Velázquez Mármol dirigido al capitán Luis Alberto Rodríguez González, pues evidentemente en la parte final del memorial hace referencia realizaron unas anotaciones en la minuta de guardia, folios 211, 212, 214 y 215. Pero es que la defensa en ningún momento se pronunció acerca de esas anotaciones. Yo no le estaba solicitando la nulidad del despacho con base en ninguna anotación de ninguna minuta de guardia, porque evidentemente ahí están las minutas de guardia en lo que tiene que ver con folios 6, 7, 8 y siguientes. Yo la nulidad la estaba pidiendo es porque hay un oficio que está en el folio 16 y que dice que la Oficina de Talento Humano le entregó, le remitió unos documentos que acreditan la calidad de policía del uniformado investigado y esos documentos no están en ninguna parte del expediente. Entonces no puede acudirse a la mentira de decir que ese oficio que genera mi reclamo, la del folio 16 de Talento Humano, haga referencia a unos anexos de minutas de libros policiales cuando yo no me refería a minutas policiales, me estoy refiriendo a esos anexos del folio 16. Y por pura lógica matemática, si el oficio de Talento Humano está en el folio 16, los anexos de ese oficio de Talento Humano debieran estar como mínimo en folios 17, 18, 19, 20 y siguientes, y no acudir a lo que tiene que ver con folios anexos al oficio que dio origen a esta acción disciplinaria, que están en las primeras foliaturas, esto es folios 4, 5 y 6, porque son dos aspectos totalmente diferentes. Por ese es uno de los motivos que genera que sea necesario acudir al recurso de reposición frente a la nulidad que ha sido negada. Considero que este proceso disciplinario no puede convertirse en un enfrentamiento de egos, sino que ante el hecho de que un sujeto procesal exponga una serie de irregularidades, lo prudente es retrotraer la actuación para corregir esos vergonzosos yerros, y eso se logra con la nulidad. Llegar a decretar la nulidad pedida por un defensor no podría jamás verse como un triunfo del abogado sobre el despacho, sino que el triunfo sería para las garantías procesales, que es lo que reclamo. Así las cosas, habiendo hecho ese preámbulo reflexivo, paso a decir
que es necesario que se revoque por vía de reposición la decisión que se acaba de adoptar, porque usted, señorita juez disciplinaria, está incurriendo claramente en una violación indirecta de la norma sustantiva, como consecuencia de los errores de legalidad y o valoración de la prueba, que hacen que usted esté haciendo una aplicación e interpretación errónea de la norma. Como es por usted sabido, dada su condición de abogada, la violación indirecta de la norma sustantiva se materializa con unos errores de valoración que son conocidos como errores de hecho y errores de derecho. Usted incurre en ambos. En cuanto a los errores de hecho, usted está inmersa en lo siguiente. El primero es un falso juicio de existencia por suposición. En este error incurre usted cuando sustenta la decisión de formular el cargo disciplinario en pruebas no practicadas. Es decir, usted como juez disciplinaria se inventa los hechos. ¿Cuáles hechos? Pues decir que la Oficina de Talento Humano le remitió unos documentos cuando eso no es cierto. Y nuevamente acudimos a ese famoso folio 16 que no trae nada anexo, pero que según su auto de citación a la audiencia le entregaron por remisión unos documentos que acreditaban la calidad del policía. Es decir, que adicionalmente a ello, de que usted se inventa la existencia de anexos, pues el patrullero investigado, usted está aduciendo por una suposición suya que el policía tenía un corte de cabello alto sin que nadie llegara a esa conclusión. Y al atreverse a decir que hay hasta anotaciones de un formulario de seguimiento del procesado, cuando eso no obra absolutamente nada en el expediente, al punto que llego a tener que pedirle a través de este recurso de reposición que a la hora de resolverlo por favor me indique en qué folio está del expediente el famoso formulario de seguimiento, porque usted me dice que yo no sé leer y que yo no reviso el expediente, pero entonces como yo no sé leer, le ruego de manera muy respetuosa que cuando usted resuelva este recurso de reposición me diga cuál es el folio que debo leer, es decir, dónde encuentra usted el folio que contiene el formulario de seguimiento del policía, porque yo he revisado el expediente al derecho y al revés y no he visto ese formulario de seguimiento por ninguna parte. ¿Y el problema cuál es? Que usted invocó la existencia de unas anotaciones de un formulario de seguimiento para citar audiencia, es decir, que usted citó audiencia suponiendo la existencia de pruebas que resultan siendo imaginarias porque en el expediente no están. Respecto a esto último, no puede la defensa negarse a reconocer que en el folio 1 del expediente, que es un informe firmado por el señor capitán Luis Alberto Rodríguez González, pues sí, allí se señala textualmente lo siguiente, abro comillas, manifiestan hacer las respectivas anotaciones en el formulario de seguimiento al patrullero antes en mención, cierro comillas, pero ojo, que esas manifestaciones del capitán no han sido corroboradas. Es más, usted me está negando en la práctica probatoria poder corroborar si al menos es cierto que el capitán verificó la existencia de unas anotaciones. Pero nótese que en todo caso usted estaría dando por hecho que existe un formulario de seguimiento, que existen unas anotaciones, porque simplemente un capitán le manifestó a usted que se habían realizado unas anotaciones, pero que brillan por su ausencia, en el expediente no están, y lo que no aparezca en el expediente no existe y no puede ser usado para citar audiencia de procedimiento verbal. Es más, si revisamos la declaración del intendente Velázquez Mármol, él fue enfático en decirle de manera textual al despacho que él, como el informante, como el jefe inmediato del policía investigado, no plasmó jamás una anotación al folio de vida. Por lo que entonces no habrá prueba alguna que le permita al despacho, a través del sustanciador y a través de su auto de citación de audiencia, afirmar que hay anotaciones que son además de un oficial de apellido de nombre Marisol, y con esa afirmación llegar al punto de interrogar a uno de los testigos, más exactamente al patrullero Palacios Mena. ¿Cómo no decretar la nulidad si usted con la prueba que se está inventando, la del formulario de seguimiento, interrogó a través del sustanciador a Palacios Mena intentando que esa persona se pronunciara acerca de unas anotaciones del formulario de seguimiento que, vuelvo a indicar, brilla por su ausencia en el expediente? Entonces yo no sé por qué se interroga a un testigo pidiéndole que se pronuncie sobre un documento que no obra en nuestra actuación. ¿Eso qué es? Fácil, pues una violación indirecta a la norma sustancial por error de falso juicio de existencia por suposición probatoria. Esa es la denominación jurídica, en tanto que usted me está obligando a tener que controvertir en esta audiencia pruebas que no existen en el proceso, en tanto que con base en esas pruebas inexistentes es que usted citó audiencia disciplinaria, y en la citación el cargo no es claro. Por un lado pareciera que se habla del incumplimiento de la orden, pero luego pareciera que se habla de un incumplimiento, de un cumplimiento pero con tardanza.
No se sabe cuál es el principio de la acción pública que se le endilga al afectado. Esa fue una de mis peticiones a la hora de solicitar la nulidad, y usted no me resolvió eso, señorita juez disciplinaria. Una de mis preocupaciones era esa, que se dedicaron a citarme una sentencia por allá del Consejo Superior de la Judicatura, que es más vieja que la propia Constitución Política, es decir, que muestra una evidente desactualización del despacho en cuanto a temas jurisprudenciales, y le manifestaba que no era claro en la auto de citación de audiencia de cuál era el principio de la función pública que se endilga como afectado para poder saber cómo controvertir esa supuesta afectación, y de eso brilla por su ausencia en su decisión algún pronunciamiento. No me dijo siquiera al menos cuál era ese principio para llegar a pensar que se corrigió ese hierro en el auto de citación, y que al menos me aclaró cuál era el principio a la hora de tomar su decisión. Aunque se dice en el cargo que sería un incumplimiento a la orden, luego aparece también en escena que se trata de un incumplimiento a una resolución sin fecha, sin número, y que pues se encaja el cargo, es como una novedad. Es decir, que para mí a estas alturas de la audiencia no es claro si me estoy defendiendo de un incumplimiento a la orden de peluquearse, de un cumplimiento a la orden pero hecha con tardanza, basado en la declaración del patrón Palacios Mena, o si me estoy defendiendo, pues en representando a Arunategui, de un incumplimiento a una normativa interna de la policía, que sería esa resolución que regula el porte de los uniformes. Es decir, que es necesario entonces que se decrete la nulidad para que en el nuevo auto de citación de audiencia se hagan esas claridades que me permitan defender. Dice el despacho que no es este el estadio procesal para atacar el cargo. Claro que es este el estadio procesal para atacar el cargo, porque hay un principio del derecho que es congruencia. Y yo no puedo defenderme de algo que no me ha quedado claramente definido, porque entonces no sé hacia dónde se va a direccionar el fallo disciplinario. Es en esta actuación en donde se debe incitar, exhortar al despacho a través de figuras como la nulidad a que corrija ese tipo de actuaciones, y que de esa manera, aclarando cuál es la imputación disciplinaria, pues de esa manera la defensa sepa por dónde trazar la estrategia de defensa. Al respecto, recordemos que es que el auto de cargos es una prudencia trascendental, independientemente de si se maneja como pliego o como auto de citación. Es la espina dorsal del proceso disciplinario, y solo con base en un auto que reúna los requisitos y las previsiones legales es posible que la investigación cumpla una finalidad y tenga realmente éxito, ya que todo fallo está fundado en el auto de cargos, por lo que este no es un acto ritual, sino que es uno de los actos procesales decisivos dentro de la actuación, debiéndose hacer en él una síntesis completa de los hechos y de las normas presuntamente violadas. Y ello aquí no ocurre, porque se dice que se incumplió con un reglamento de uniformes, y de él no hay ninguna información en el proceso. No sabemos ni siquiera de cuándo es el reglamento, y frente a esa petición puntual, frente a ese reclamo que también hizo la defensa al momento de solicitar la nulidad, brilla por su ausencia un pronunciamiento de su parte al respecto. Es decir, que a la hora incluso de resolver también se presentan hierros, y el hierro es que la judicatura, en este caso la administración disciplinaria del Estado, al momento de someter a alguien al poder punitivo, al poder sancionatorio, debe también resolver de fondo no lo que considere que quiera resolver, sino debe agotar todas esas peticiones que le ha realizado la defensa, y frente al tema del reglamento tampoco hubo un pronunciamiento. No hay duda de que frente al auto de cargos es donde se ejerce la plenitud del derecho constitucional a la defensa. Y por consiguiente, se puede fácilmente vulnerar ese derecho cuando las normas en que se funda el cargo son imprecisas. Pero adicionalmente, como se lo decía, señorita juez disciplinaria, pues dentro de esa violación indirecta a la norma sustantiva y a los errores de hecho, no solo incurre usted en el primero, que es el falso juicio de existencia por suposición, sino que se presenta otro error que se llama falso raciocinio. Y este error también me obliga a insistir en la necesidad de la nulidad por vía de reposición, porque su auto se aleja por completo de lo que se conoce como los principios de la sana crítica. Usted emite un cargo disciplinario de presuntamente incumplir una orden de peluquearse y de hacer un trabajo de normas APA, dándole connotación disciplinaria a esos hechos sin tener en cuenta los componentes de la sana crítica, entre ellos el primero, que es el principio de la lógica. Entonces, ¿cómo peluquearse si no hay lugar adecuado donde hacerlo?
El segundo componente de la sana crítica que ustedes conocen es el de las reglas de la experiencia, el negarse a reconocer que la franquicia es un descanso, que es un derecho laboral y que la franquicia es necesaria para que los policías puedan realizar ese tipo de actividades de ornato y embellecimiento personal. Desconocen su decisión de citar a audiencia también el tercer componente de la sana crítica, como lo son las leyes de la ciencia y del saber, en tanto que usted está pasando por alto pronunciamientos de bioseguridad y salubridad que se niega a permitir su incorporación al expediente, diciendo que no tienen absolutamente nada que ver con este proceso disciplinario, olvidándose de que hay un aspecto en materia probatoria que se llama la verificación periférica. Y sobre todo desconoce el cuarto elemento de la sana crítica, que se llama sentido común, en donde no puede obligarse a un policía a tener que hacer un trabajo teniendo un conocimiento previo de normas APA, cuando las normas APA regulan son trabajos universitarios, que normalmente son en tema de posgrados y no en un municipio donde Certegui, donde si acaso hay 3 barrios, un solo cuadrante. No se contaría ni siquiera con una biblioteca a la altura de una población civilizada que permita que al menos el patrullero pueda intentar rápidamente capacitarse para llegar a cumplir la orden. Y curiosamente el despacho que me manda a mí a aprender a leer pasa por alto que existe un artículo que es importante que todos leyamos, y es el artículo 33 de la Constitución Política. ¿Cómo decir un juez disciplinario al momento de resolver unas peticiones de la defensa que la culpa de todo la tiene el procesado porque no ha hecho ninguna manifestación? ¿Es que acaso el tema del derecho a no autoincriminarse, el derecho a guardar silencio, se convirtió en letra muerta en el Departamento de Policía de Chocó? Que yo sepa, es una norma que continúa vigente y que es del rasgo constitucional y en ningún momento tiene por qué exigírsele al procesado que haga una serie de manifestaciones sobre el caso por el cual viene siendo investigado. De allí que entonces, retornando a esos desde la sana crítica, en cuanto al último que era el de sentido común, considero que también se inaplica cuando, como lo puede ver usted sin necesidad de tener que ser estilista, el procesado lo tuvo usted a cerca de 1 metro de distancia en la instalación de la sesión de audiencia anterior, y usted misma, señorita juez disciplinaria, a simple vista pudo corroborar que el cabello del procesado hace imposible que pueda llegar a tener melena u otro corte denominado como corte alto, denominación que es exclusivamente suya porque nadie ha utilizado el término de corte alto en el expediente. Y eso es porque si usted al menos observó medianamente al procesado, pudo haber visto con total claridad que el pelo del investigado hasta se enrosca, siendo una característica propia del tema de su raza afrocolombiana, que debe ser valorada, porque así como los despachos deben tener en cuenta el lenguaje no verbal, pues no menos cierto es que si le están diciendo que hay un policía que tenía lo que usted determinó como corte alto, pues el solo hecho de tenerlo a 1 metro de distancia y ver el tipo de cabello que tiene una persona de la raza negra, pues va a poder corroborar que es imposible tener ese famoso corte alto porque el pelo sencillamente no le da para eso. Como usted respalda el cargo disciplinario, entonces, señorita juez disciplinaria, en meras suposiciones, considero que sí debe revocarse su decisión de citar audiencia y retornar a la indagación preliminar para poder realizar todas esas verificaciones que debería haber realizado en esa etapa procesal, es decir, en la indagación, para que solo así puedan existir verdaderos elementos de juicio que le permitan evaluar si archiva o imputa cargos disciplinarios, en vez de inventarse cosas como que Talento Humano le remitió documentos que en realidad nunca le entregó y que ahora pretende tapar esa novedad diciendo que se estaba refiriendo era a anotaciones de libros de minutas de guardia que ni siquiera corresponden a la misma numeración de folios, y pretender ahora decir que se trató de un error en el número de erradicación. ¿Desde cuándo a la defensa le toca adivinar cuál de los folios del expediente está bien hecho y cuál está mal hecho? Ese tipo de errores no se pueden presentar y son errores que usted debió haber detectado oportunamente, pero como hizo una indagación preliminar de 3 días hábiles, pues por eso le tocó a la defensa sacarle a relucir los errores, porque quiere decir que usted no los revisó de manera oportuna. Y si no es porque la defensa resalta el error, el despacho no se pronuncia al respecto. Pero repito, no puede descargarse el despacho en que la defensa sea la que tenga que adivinar
qué folios están bien, qué folios tienen novedades y cuáles son los folios a los que yo le puedo creer y a cuáles no. Yo simplemente veo que hay un folio de talento humano que hace referencia a otro proceso y pongo de presente que ese documento, aun cuando tenga los datos de mi cliente, pues puede ser originado dentro de otra actuación y que por eso considero que es importante que pues se corrijan esas situaciones. No pueden cometerse esos garrafales errores que evidencia que quien firma es quien ni siquiera lee. Curiosamente, debo decirlo que mientras que el despacho me manda a mí a leer y a revisar el expediente, quien debe empezar por ese ejemplo de leer y revisar el expediente es que precisamente no se da ni siquiera cuenta que tiene dentro de la carpeta documentos que tienen radicación de otro tipo de proceso. Ahora bien, con su postura usted no solo incurre en esos dos errores de hecho que le acabo de mencionar y de sustentar, sino que también incurre en errores de derecho, porque usted se equivoca en la valoración de la norma que condiciona la validez de la prueba, puesto que usted configura lo que se conoce como un falso juicio de legalidad. Nótese que mientras el sustanciador del proceso y quien no funge como secretario y que prácticamente fue el que dirigió la primera sesión de audiencia, porque le vine a conocer la voz fue en esta sesión, señorita juez, pues se puede apreciar en audios que el secretario y no la juez es la que viene tomando decisiones dentro de este proceso, hasta para el tema de conceder el uso de la palabra. Es un funcionario que afirmó a viva voz el 14 de agosto que el testigo Palacios Mena habría incurrido en falso testimonio, por lo que entonces a través del recurso de reposición pido a la señorita oficial tener coherencia en las posturas de la Oficina de Control Disciplinario, porque Palacios Mena o es un mentiroso que faltó a la verdad en su declaración, y como lo afirma su sustanciador, y al punto que lo amenazan con compulsa de copias de tipo penal militar, y que por lo tanto entonces se entendería que su declaración no puede tenerse en cuenta para convocar a una audiencia de procedimiento verbal, o por el contrario, estamos frente a un testigo común y corriente cuyo testimonio se utiliza para sustentar el cargo, porque sencillamente análisis del despacho dijo la verdad. Entonces yo no puedo estar en una audiencia disciplinaria en donde por un lado escucho al sustanciador diciéndome que el testigo es un mentiroso y que lo van a hacer condenar penalmente por falso testimonio, como lo demostré con una grabación que aporté al expediente, y al mismo tiempo decirme que me están convocando a audiencia al cliente porque con base en esa declaración el patrullero dijo la verdad y que entonces con base en esa declaración considera el despacho que están dadas las condiciones para citar audiencia de procedimiento verbal y de imputar un cargo disciplinario. Entonces recordemos que toda prueba cuenta con una o varias normas que condicionan su validez y por lo tanto el testimonio de Palacios Mena o es una prueba legal o es una prueba ilegal, pero las dos cosas no. Por eso es que considero que lo más sano es retrotraer la actuación a su génesis y corregir esos errores, máxime cuando no sé de qué me estoy defendiendo, porque si bien el proceso gira en torno al corte de cabello, que supuestamente no se realizó, pues al mismo tiempo la declaración que me invoca el despacho sobre Palacios Mena, de que de un lado dice que es mentiroso, pero del otro lado dice que dice la verdad, afirma que la orden sí se cumplió, pero se cumplió como 2 o 3 días después. Ya para finalizar mi recurso, quiero invitar al despacho a orientar sus decisiones guiado de las decisiones del máximo ente en lo disciplinario del país, como es la Procuraduría General de la Nación. Me dijo el despacho al momento de resolver mis peticiones que consideraba inadmisible que la defensa dijera que Codín, de hecho, confunde celeridad con arbitrariedad y dio a entender que el despacho se sintió muy ofendido. Pero me refiero yo a que ese tipo de denominaciones no son mías, son de la propia Procuraduría, que ya ha llamado la atención a la Policía Nacional por ese tipo de actuaciones, que no son ágiles, son arbitrarias. Me refiero al fallo con radicación IUS 2015-149-261 del 21 de noviembre del 2017, en el que inicialmente la Inspección General, con base en el mismo discurso que aquí escuché, de que se trata de celeridad y de agilidad, y que pueda ser una indagación supremamente rápida, resultó en esa actuación, la policía también confundiendo celeridad con arbitrariedad, hizo una indagación en menos de una semana y resultó sancionando al policía. La Procuraduría en ese radicado asumió ese expediente en segunda instancia, poder preferente, y le llamó fuertemente la atención a la policía diciendo que, abro comillas,
Empero la notificación al investigado se surtió por funcionario comisionado el 3 de abril del 2015 y el 14 de abril del 2015 se declaró cerrada la investigación, lo que se traduce en una investigación con duración inferior a un mes, cuando la ley permite su adelantamiento en un periodo de un año, lo que denota más que celeridad en la actuación, un enorme afán procesal que impidió el ejercicio de los derechos de representación, defensa y contradicción del sujeto procesal, cierro comillas. Pero más adelante esa misma decisión que hago como mías y la incorporo a mi recurso de reposición, pues continúa la Procuraduría diciendo en ese fallo lo siguiente, abro comillas: la celeridad en la evaluación de las diligencias no es una facultad para menoscabar el derecho fundamental al debido proceso, sin olvidar que el fallador siempre debe investigar con el mismo ahínco tanto lo favorable como lo desfavorable para el disciplinado, porque así lo exige el artículo 129 del Código Disciplinario Único, cierro comillas. Situación esta que dio origen a que la Procuraduría General de la Nación revocara ese fallo sancionatorio con radicado en el CIJUR número GRUTE 2015-9, es decir, que el radicado al que me referí, IUS 2015-149-261, pues es una radicación interna de la Fiscalía, de la Procuraduría, pero que al interior de la Policía, pues el proceso se encontró con la radicación CIJUR GRUTE 2015-9, esto en aras de que al momento de resolver este recurso, pues la Policía Nacional pueda verificar que es cierta mi manifestación y pueda tener en cuenta lo que sería una especie de jurisprudencia disciplinaria. Decisión esta que fue firmada por el doctor Carlos Augusto Oviedo Arbeláez, que es era el procurador delegado para la Policía Nacional en esa fecha, en donde el Ministerio Público le dijo nada más y nada menos que al inspector general de la Policía Nacional cuáles son los errores que cometen en la policía al momento de invocar una falsa celeridad, pero que aún se siguen cometiendo como ocurre en este asunto, por lo que yo cumplo solo con solicitar la nulidad y recurrir, pero además con dejar las evidencias de haber invocado esos pronunciamientos en miras a un eventual debate en lo contencioso administrativo. En cuanto a la recusación, pues me parece muy curioso que el despacho me dice que no admite ningún tipo de recurso, pero no me dice cuál va a ser el trámite, es decir, que resolvió a medias, porque pues no hizo referencia a cuál va a ser el procedimiento en caso de esta recusación, si es que va a dar aplicación al artículo 87 de la ley 734, en donde se establece que en caso de que exista pues un impedimento, una recusación, enviará inmediatamente la actuación disciplinaria superior para que decida de plano entre los 2 días siguientes, y pues esa postura tiene respaldo en una decisión que curiosamente obra en el expediente. Yo por lealtad procesal a través del correo electrónico le entregué a la señorita juez disciplinaria el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación el radicado 710850-2017, donde la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá le expone expone cómo se debe tramitar este tipo de peticiones de recusación, incluso la intención de entregar este concepto al despacho de manera formal es porque ese concepto se rindió precisamente dentro de un proceso disciplinario al interior de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, como lo es el radicado COPE 4-2017-57, adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Bogotá, en donde la Procuraduría Segunda Distrital le manifestó que aun cuando se trate de audiencias de procedimiento verbal, lo que debe hacerse en este tipo de casos es suspender la actuación y enviarla al superior para que revise si realmente el despacho se encuentra o no sometida en alguna de las causales. Pero pues el despacho frente a eso tampoco se pronunció, no dijo si el trámite lo va a hacer de una vez o si por el contrario se aleja de esa postura de la Procuraduría y lo que va a hacer es que se tramite junto con el fallo.
Nótese que el artículo 180 con la respectiva modificación de la ley 1474 del 2011, en su artículo 59 dice que el recurso de reposición procede contra las decisiones que niegan la práctica de pruebas, las nulidades y la recusación. Pero curiosamente, al final de su decisión, señorita juez disciplinaria, usted me dice que frente a la recusación, pues no procede nada, o sea, que procede la recusación es sobre la nulidad y sobre la negativa de pruebas, pero frente a la recusación no me dice si me concede algún recurso, como lo dice el 180, o si por el contrario usted lo que va a hacer es dar trámite de inmediato a ese artículo 87 con base en el concepto que obra en el expediente, porque lo alcancé a ver impreso en la ocasión anterior cuando estuve directamente en su oficina, situación que demuestra evidentemente que existen unas enormes falencias en la manera en que se viene adelantando este proceso. Usted le dio lectura a las 10 causales de recusación para decirme que el tema de que el señor sustanciador, que preciso fue que usted escogió para que desarrolle esta audiencia disciplinaria, hiciera un pronunciamiento, es decir, emitiera opiniones sobre materia de este asunto investigativo, no hace parte de ninguna de las causales de recusación, pero me causó gran curiosidad que usted misma dio lectura dentro de esas 10 causales a la del numeral cuarto, y el numeral cuarto dice que haber manifestado, abro comillas, manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación, cierro comillas, y es que acaso decir le al procesado a escondidas del abogado que va a tomar represalias contra el patrullero que declaró a favor del investigado, ¿eso acaso no es emitir una opinión? Que yo sepa, y litigo en cerca de 20 departamentos a nivel nacional, y en ninguno he visto que los despachos disciplinarios resulten haciendo pronunciamientos de ese tipo, opiniones de tú a tú con el procesado. Que yo sepa, los despachos disciplinarios se pronuncian a través de autos, y si considera el despacho que debe tomar una decisión de compulsar copias contra uno de los testigos, pues no es mandándole razones que se debe hacer ese tipo de situaciones. Eso se resuelve a través de un auto en donde le envía las diligencias a la autoridad competente para que sea ella la que determine, pero no puede, incluso compulsas al interior de la misma oficina de control disciplinario para que se aperture el disciplinario en contra de quien supuestamente faltó a la verdad. Pero ¿cómo es que me va a decir la señorita juez disciplinaria que no pasa nada con ese tema de opiniones? O sea, que su sustanciador, y que es el mismo secretario en esta audiencia, puede andar haciendo pronunciamientos a nombre del despacho, porque él menciona claramente en la grabación, es que no me lo puede negar porque eso está grabado, eso no se lo inventó ahorita la defensa. Está la grabación donde el sustanciador dice que le va a tomar represalias en contra del testigo, nombra cuál es el testigo y dice que fue que la persona faltó a la verdad. Esas son opiniones, y opiniones sobre la materia de la actuación. ¿Por qué? Pues porque es el testigo presencial de los hechos, es la persona que trabajaba directamente como patrulla con el señor Arrunategui. Por lo tanto, sí existe una opinión sobre la materia de este asunto, que es una opinión hecha de manera informal. Si se tratara de un auto, yo no estaría diciendo nada porque consideraría que es una actuación normal dentro del desarrollo del proceso disciplinario, pero cuando se hablan a solas de tú a tú procesado con el sustanciador, considero que ahí sí se está configurando esa causal, pero que lamentablemente no puedo ni recurrirla, porque el despacho no me manifestó la existencia de algún tipo de recurso. Solo hago esa manifestación como para que quede constancia en el audio y en los registros de este proceso de que las irregularidades no solo son las que yo mencioné en la primera sesión de audiencia, sino que ahora estamos peor que antes. Por último, ruego al despacho que una vez resuelva este recurso de nulidad, que es el que he impetrado, me conceda nuevamente el uso de la palabra para hacer una petición puntual que corresponde a una petición de cambio de erradicación disciplinaria. Adicionalmente debo decirle, señorita juez disciplinaria, que como usted me está concediendo 2 recursos frente a la petición probatoria, que me la resolvió todo de una vez, es decir, se hizo una mezcla de absolutamente todo, y cuando lo primero que debía determinarse era si la recusación se tramitaba o no, luego la nulidad, porque
podría usted incluso concederme la nulidad pedida por vía de reposición y entonces no podría pronunciarse acerca de la petición probatoria, es decir, eso tendría un orden a la hora de resolver, orden que usted incumplió y resolvió eso haciendo una mezcla total, y al punto que esa situación le generó un nefasto error, y es que usted se me pronunció solamente acerca de 3 cositas que le pedí. Una de ellas fue la petición de pedirle al Ministerio Público, valga la redundancia con el tema de pedir, el que nos emitiera los actos administrativos que regulan los establecimientos que se dedican a las barberías, peluquerías y demás. Se pronunció acerca de escuchar al capitán comandante distrito y se pronunció acerca de un intendente que es la persona que pasó el informe. Pero ¿y las demás pruebas? Brilla por su ausencia un pronunciamiento. O sea, no puede la defensa tener que recordarle al juez disciplinario cómo hacer su trabajo y que debe resolver todo lo que yo le pido. Yo pedí coayudar unas solicitudes directamente que se radicaron ante la alcaldía de Acertegui y frente a la gobernación del Chocó, y usted solamente se me pronunció frente a pedir a un tema del Ministerio, perdón, no del Ministerio Público, sino el Ministerio de Protección Social. Resulta que yo frente al Ministerio de Protección Social nunca le pedí una coayuda. Yo lo que pedí fue que se oficiara la coayuda, la petición probatoria era frente a Gobernación de Chocó y frente a Alcaldía, y frente a esas 2 entidades no se hizo el más mínimo pronunciamiento. Tampoco manifestó usted si incorporaba o no, si atendía favorablemente la petición de incorporar una serie de documentos que esta defensa le presentó en la sesión de audiencia anterior, es decir, que no sé si realmente esto quedó formalmente como si se tratara de una prueba al interior de esta actuación o si simplemente van a quedar como documentos de adorno, porque aunque hice la petición de incorporación como elemento probatorio, no ha existido ningún pronunciamiento de su parte. Frente a esa petición, frente a esa negativa probatoria, no voy a hacer uso del recurso de reposición, sino que voy a atender su manifestación de hacerlo por vía de apelación, lo que entonces impediría que usted se pueda pronunciar acerca de esos elementos que no decretó, porque ya, pues como las etapas vienen siendo preclusivas, usted frente a eso no hizo un pronunciamiento, y yo considero entonces que esa parte debe ser resuelta en segunda instancia cuando llegue eventualmente a proferirse un fallo de su parte, y ese fallo pudiera llegar a ser eventualmente sancionatorio, pues me tocará decirle al señor inspector delegado que revise que usted ni siquiera atendió todas las peticiones probatorias que le hizo este defensor. Entonces, esto quiere decir, para concluir, que solamente estoy presentando el recurso de reposición contra la negativa de nulidad y que estoy presentando el recurso de apelación contra la decisión que negó parcialmente la práctica probatoria y que ni siquiera se pronunció sobre toda la totalidad de la petición probatoria, y que ese recurso entonces, ya quedando interpuesto, pues será sustentado, como usted lo ha indicado, al momento de que se profiera un fallo de primera instancia. Y pues nuevamente le ratifico, señorita juez disciplinaria, mi intención de que una vez usted resuelva la solicitud, el recurso de reposición de la solicitud de nulidad, y antes de iniciar con la práctica probatoria, me permita nuevamente el uso de la palabra con la finalidad de hacer una solicitud de invocar la figura de cambio de erradicación. Muchas gracias. Aló. Aló, Codín. ¿Me escucha? Sí, señora, yo sí. He escuchado los argumentos emitidos por el abogado Daniel Giovanni Neira Río. El despacho realiza un receso hasta el día 11 de septiembre del 2019 a las 15 horas en aras de resolver las solicitudes. Regáleme un segundo, teniente. Es que, pues si bien estamos en procedimiento pues verbal que genera una mayor celeridad, no menos cierto es que el receso, que sería para el día de mañana, se cruza con una audiencia preparatoria
en la ciudad de Barranquilla ante el Juzgado Único Especializado de la ciudad, dentro de la radicación 2017-00579. Las audiencias preparatorias es un caso de narcotráfico, lo que significa que muy seguramente la diligencia tarde durante todo el día porque va a ser instalada desde las 11 de la mañana, lo que significaría entonces que no podría estar presente al momento de resolver. Le rogaría en virtud de ello un aplazamiento. Yo me comprometo el día de mañana a entregar copia, perdón, a remitirle, sí, el día de mañana vía correo electrónico el respectivo soporte que demuestre que fue cierto que me encontraba en esa diligencia, toda vez que no tengo a la mano el documento que me cita la audiencia, toda vez que la preparatoria se notifica en estrados desde la audiencia de formulación de acusación previa revisión de agendas. Por tal motivo le rogaría que hiciera la reprogramación poniéndole de presente que para el día siguiente, que esto es el día jueves 12, tengo una audiencia preparatoria también, pero en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, lo que entonces, en la medida de lo posible, le rogaría estudiar la posibilidad de que de pronto la diligencia quedara para el día lunes, toda vez que el día viernes, que es el que sigue en el listado en el que vamos de la semana, pues tengo los vuelos de retorno Cúcuta, Bogotá, Bogotá, Ibagué, y no podría confiarme en el cumplimiento de los itinerarios por parte de Avianca. Teniendo en cuenta que ustedes son Policía Nacional y trabajan todos los días, no tengo el más mínimo inconveniente de que la diligencia, en caso de que se requiera por celeridad, pongo a su disposición días no hábiles como el sábado o el domingo. Perfecto, doctor. Entonces lo dejamos para el 16 de septiembre del 2019 a las 15 horas. Perfecto. Terminada la diligencia, voy a proceder a imprimir el acta para que sea firmada por cada uno que en ella intervinieron. Teniente, le quería pedir un favor adicional, teniendo en cuenta que esta audiencia pues no fue tan larga como la anterior y que como el sistema aquí pues fue con Balaca, entonces eso me impedía hacer la grabación como la sesión inicial. En la medida de lo posible, si me pudieran regalar el audio vía correo electrónico con el propósito de tener actualizada mi carpeta, le agradecería enormemente. O en su defecto, en caso de que por peso no alcance a pasar, pues en estos días haría presencia en el despacho el procesado para que me colaboraran regalándole a él la respectiva copia de la habiendo quedado debidamente solicitada en la sesión de hoy. Perfecto. Gracias. En